Amén, amados hermanos. Vamos entonces a proceder a la predicación del día de hoy. Para eso les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo 26 del libro del Éxodo. Éxodo, capítulo 26. Vamos a leer entonces desde el versículo 31 solamente hasta el versículo 35. Dice así entonces la palabra de nuestro Dios en Éxodo 26, versículo 31 al 35. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y los pondrás sobre 4 columnas de madera de acá, cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, y vamos a introducirnos a un tema el cual hemos titulado La entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Lo que acabamos de leer es el mandato, ¿cierto?, de hacer un velo. Y un velo, quizás la gente que no conoce mucho de Biblia, no conoce mucho de historia, no conoce un poco de nada de lo que estamos hablando, vamos a contextualizarlo de una manera muy breve. El Señor envía a Moisés, ¿cierto?, a liberar al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, es libertado, ¿cierto?, a través de las 10 plagas, y comienza un peregrinar por el desierto, donde Dios le da los 10 mandamientos, ¿cierto? Las leyes con las cuales el pueblo de Israel se regía, leyes ceremoniales, leyes sanitarias, etc. Pero también les manda a hacer un tabernáculo, que es lo que nuestro hermano Darío la semana pasada habló con detalle. Espero que pueda ver o que haya visto la predicación de nuestro hermano Darío la semana pasada, donde detalla, ¿cierto?, de qué se trata este tabernáculo. Porque es una palabra que quizás no se conoce mucho, tabernáculo. Pero este tabernáculo podríamos decir que es una especie de tienda que Dios mandó a hacer a Moisés y al pueblo de Israel. Y este tabernáculo, esta tienda, estaba en medio del pueblo. Este tabernáculo constaba de 3 separaciones a grosso modo. Una era el patio, conocida como el atrio, y también esta especie de tienda, dentro de esta tienda tenía 2 separaciones. Una que era el lugar santo y otro el lugar santísimo. Y había un velo que dividía estos 2 espacios. Dividía el espacio del lugar santo respecto del lugar santísimo. Dentro de ese lugar santísimo, que era la parte más pequeña de la tienda, imaginemos una casa, ¿cierto?, que son solamente 4 paredes, paredes, nada más que eso, sin divisiones. Se le pone un velo, ¿cierto?, que divide 2 partes. Es básicamente esto lo que sucedía en el tabernáculo. Y dentro de ese lugar santísimo, que era la parte pequeña de la tienda, habitaba la presencia de Dios. Sin duda, Dios no habitaba completamente ahí, porque Dios es, ¿cierto?, incorpóreo y mucho más grande, ¿cierto?, que ese pequeño espacio. Ahí lo que habitaba era la presencia, la gloria de Dios. Dios se hacía presente en ese lugar. En ese lugar se conoce que habitaba o estaba
la Shekinah o Shekinah, solo como ustedes quieran llamarle. ¿Qué es la Shekinah? Que quizás también es una palabra que poco se oye. La Shekinah era una luz que brillaba entre medio de los querubines que estaban sobre el propiciatorio. Quizás son palabras un poco confusas. Pero el propiciatorio podríamos decir que era una tapa de oro donde estaban esculpidos dos querubines que se miraban, ¿cierto? Y que dentro, entre medio de ellos dos, había una luz que era el Shekinah. Shekinah significa morada. Por tanto, hermanos, la presencia del Shekinah, la morada de la gloria de Dios en aquel lugar, era una señal manifiesta de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Recordemos que esta tienda estaba en medio del pueblo de Israel. Este lugar santísimo, ¿cierto? En este lugar santísimo habitaba entonces la gloria de Dios y por tanto nadie podía entrar a ese lugar. Al lugar santo podrían entrar, que era el otro lado que estaba dividido por el templo, podían entrar los sacerdotes, pero no podía entrar nadie al lugar santísimo porque inmediatamente traspasaban aquel lugar, morían. La gente moría. ¿Y por qué moría? Por la santidad de Dios. La santidad de Dios, ¿cierto? Esta cualidad de Dios, esta característica de Dios, este atributo de Dios, que lo hace totalmente perfecto, limpio, sin pecado, sin mancha, no permitía a nadie entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque la persona que entrara a ese lugar iba a tener pecado. Y teniendo pecado, automáticamente era consumido por la santidad de Dios. Quizás podríamos imaginar esto como el sol. Nada se puede acercar al sol porque conforme se va acercando al sol es destruido por la misma esencia del sol. Pero no deja de ser una especie de figura, algo que nosotros no vamos a poder comprender, ciertamente. Solamente vamos a poder comprender que la santidad de Dios no admite, no puede convivir con nada que sea malo, nada pecaminoso. Y el hombre en sí mismo, ¿cierto? Está lleno de maldad. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice el capítulo 3 de Romanos. Cualquier hombre en su pecaminosidad que pretenda acercarse a Dios será consumido inmediatamente por su santidad. A ese lugar santísimo nadie podía entrar, nadie. Pero había una excepción que se daba una vez en el año, en el día de la expiación, en el día del pago, donde el sumo sacerdote, que era un ser en particular dentro del linaje sacerdotal de Israel, podía entrar una sola vez en el año, previamente haciendo un sacrificio de un animal. Presentando en sacrificio un animal por sus propios pecados, este hombre entraba, sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar ciertos sacrificios, rociaba esta tapa de oro 7 veces con sangre en el día de la expiación. Sabemos que el número 7 tiene una referencia a la perfección, a un sacrificio perfecto. Y prontamente vamos a ver que apuntaba al sacrificio perfecto de Cristo. Pero este hombre entraba una vez al año en el día de la expiación, también relacionado con Cristo, donde él presentaba las plegarias por el pueblo, pero era solamente un día en el año. Ese lugar estaba entonces separado por un velo. Como dice el texto que nosotros acabamos de leer en Éxodo 26, dice que en ese velo estaban dibujados unos querubines. Imaginemos, ¿cierto?, esta habitación, que hay un velo que cubre toda la vista, y en ella habían dibujados querubines. Y esto hacía referencia, hermanos, al Edén. Génesis 3:24
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Adán peca junto con Eva, son expulsados del Edén y querubines empiezan a guardar la entrada. Ellos no podían y nunca podrían volver al Edén. Esto manifestaba, ¿cierto?, la separación de Dios. Cuando Adán peca, automáticamente se separado de Dios y estos querubines de alguna manera son guardianes que si uno lo mira en profundidad y de manera objetiva, no guardan tanto la presencia de Dios como la seguridad del humano. De alguna manera vienen a ser señales que le dicen al hombre, no te acerques por acá porque si tú traspasas este lugar, vas a morir. Vas a morir por consumido por la gloria de Dios. En ese velo estaban esos querubines diciéndole a los sacerdotes, no entren al lugar santísimo porque ustedes serán consumidos por la gloria de Dios. En el Edén sabemos que Adán tenía una comunión directa con Dios, pero cuando pecó fue echado. La palabra que el Señor le dice, cuando tú comas del fruto de aquel árbol, ciertamente morirás. Nos separaremos. Entre el hombre y Dios hay una separación. Podríamos decir que entre el hombre y Dios existe velo, este velo que nos separa de la presencia del Señor. Podemos comprender que este velo proyecta esta separación del hombre respecto de la santidad de Dios. El hombre, su pecado, hermano, no puede acercarse a la presencia de Dios. No puede compartir, no puede estar en el mismo lugar con Dios y su santidad. Dios es completamente santo. La Biblia es el único atributo que hace verlo 3 veces santo, demostrando un aumentativo, ¿cierto? Y es por tanto que este lugar se llama el lugar santísimo. Recibe el nombre de aquel que habita en ese lugar. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros en nuestra propia condición pecadora, transgresora, como somos, que todos tenemos pecado sin lugar a dudas, no podemos entrar a la presencia de Dios porque seremos consumidos por ella. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, hermano, es lógico preguntarnos, bueno, si somos pecadores, si hay pecado en nosotros, el pecado no puede habitar con la santidad de Dios, entonces, ¿dónde iré una vez que muera? Todos nos vamos a enfrentar con la muerte. Cada uno de nosotros tiene un camino y un norte específico, y ese norte es la muerte. Nosotros no vamos para ningún otro lugar que no sea a morirnos. Tenemos que preguntarnos seriamente si estamos preparados para ese momento. Y tenemos que tener bien claro para dónde vamos a ir después de ese momento. Porque la Biblia dice que para el hombre está determinada la muerte y después el juicio. Después de la muerte, hermano, nosotros vamos a tener 2 destinos: la perdición eterna o la salvación eterna. Y si nosotros lo vemos a la luz de las Escrituras, todo hombre tiene pecado y todo hombre no puede convivir con Dios. Todo hombre que nace y ha pecado está condenado a la perdición. No puede habitar con Dios. Mucha gente piensa que porque hace algunas obras buenas, de alguna manera sopesa con sus obras malas y dice, bueno, yo voy a entrar al cielo. No, no es así, así no funciona. Si usted ha transgredido la ley de Dios, si usted tiene pecado, usted no puede habitar en la presencia de Dios. Así de simple es. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué haremos? Y en respuesta a esta pregunta, ¿qué vamos a hacer? Es que inmediatamente entonces aparecen las buenas nuevas de salvación. He aquí el mensaje del Evangelio para la humanidad. Porque nadie puede entrar a la presencia eterna de Dios a través de sus buenas obras. Nadie puede entrar por una moralidad superior. Nadie puede entrar al reino de Dios porque solamente determina creerlo así, porque hay mucha gente que dice, no, yo me voy a ir al cielo porque así lo creo. Las cosas no funcionan así.
Y por más que yo pretenda creer lo que yo quiera creer, la realidad y la verdad es una. Y no se va a moldear a lo que yo piense creer. La verdad tiene que estar fuera de mí mismo. Eso es una premisa fundamental. Y la verdad está en las Escrituras. Hay una sola manera, hermanos, de entrar a ese lugar santísimo. El entrar al lugar santísimo significa poder convivir con Dios. En este caso, cuando morimos, entrar al lugar santísimo a convivir eternamente con Dios. La única forma de entrar a ese lugar santísimo es de la misma forma que lo hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, hacía un sacrificio con el cual lavaba sus propias transgresiones. Él, a través del sacrificio de un animal, pagaba o lavaba sus propios pecados. Entraba a través del sacrificio de un animal. Un sacrificio era el que le daba la entrada al lugar santísimo a aquel sumo sacerdote. Pero todas las cosas que sucedían en el Antiguo Testamento, hermano, se cumplen en Cristo. Qué maravillosa noticia para nosotros. ¿Por qué? Porque ese sacrificio se nos es dado en la persona de Jesucristo. Jesucristo cumple el lugar de ese animal sacrificado. Cristo derrama su sangre para que nosotros seamos lavados de nuestra maldad y podamos también entrar al lugar santísimo. Nosotros, tal como ese sumo sacerdote, al ser lavados de nuestras transgresiones, somos limpios y podemos entonces entrar a ese lugar santísimo. No por nuestras obras, no por nuestras capacidades, es por las obras perfectas de aquel que murió en la cruz. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, depositamos nuestros pecados en Él, descansamos en Cristo, Cristo es fiel para perdonar nuestros pecados. Y en esa condición santa, libre de pecado y de maldad, es que nosotros entramos al lugar santísimo. El sacrificio y la muerte de cruz generó que este velo se rasgara, dándonos acceso a cada uno de los que creemos en Él a ese lugar precioso, a ese lugar santísimo. Lucas 23:45 dice que cuando Cristo murió y el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, solo hay que creer en Jesucristo. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo, aquel que fue anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento, aquel que murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y que se levantó al tercer día entre los muertos, resucitando, dando testimonio de que el Padre había aceptado su propio sacrificio, y que cuando nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestra vana y pecaminosa manera de vivir, y centramos nuestra fe en Jesucristo, somos lavados por Él. Somos lavados de nuestra maldad, y por tanto podemos entrar a este lugar santísimo de una forma eterna. Este es el mensaje precioso del Evangelio. Son buenas noticias de salvación. Cada persona que oye el Evangelio puede ser salvo si lo cree. Si cree en este Evangelio, si se arrepiente de sus pecados, si cree en Cristo, si sigue a Cristo, entonces sus pecados son lavados. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, dice así. Así que, hermanos, está hablando a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los que son hijos del mismo Padre, los hijos de Dios. Les dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El llamado es a los hijos de Dios, aquellos que creen en Jesucristo. Crean que fue el mismo Jesucristo el que abrió el camino,
el que abrió el velo, ¿cierto? Para que podamos entrar confiadamente al lugar santísimo, a estar en la presencia y habitar, ¿cierto? En la presencia y poder compartir la santidad de Dios. El autor de Hebreo, del libro de los Hebreos, nos dice que podemos entrar al lugar santísimo con toda confianza, sin duda, a través del sacrificio de Jesucristo. Lo dice porque podemos entrar lavados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, en este caso es Cristo. Tal como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba a este lugar santísimo lavado por la sangre de un animal, hoy día nosotros sabemos que la sangre de Cristo ha cubierto los pecados de todos sus hijos. Cristo nos lava, ¿cierto? Y también intercede por nosotros ante el Padre. Pero ojo, hermanos, porque nos dice que nos acerquemos con corazones sinceros. Pero esto debemos hacerlo en plena certidumbre de fe, con corazones purificados de mala conciencia. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué quiero aclarar este punto? Porque cuando uno se acerca a Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, comienzan a haber frutos. Ciertos frutos. No basta solamente con decir, sí, yo creo, sí, yo lo sé. Porque uno, sin lugar a dudas, conversa con muchas personas. Y quizás usted que está oyendo este sermón puede decir, no, es que yo también lo creo, pero no, no me congrego, pero no, no hago esto, pero no, no estudio la Biblia, no la conozco mucho, pero yo lo creo. No basta solamente con pensar que lo cree, porque el creer trae frutos. Los frutos de un hijo de Dios son vida nueva, un nuevo nacimiento, alejamiento del pecado, congregación, comunión con los santos, arrepentimiento continuo, muerte a uno mismo día a día, obediencia a su palabra, sumisión en entendimiento a la palabra de Dios, continuo conocimiento de Dios. No solamente usted puede decir, no, es que si yo lo creo, si es que no hay frutos, usted realmente no lo cree. Santiago dice, tú me dices que tienes fe, entonces muéstrame tus obras. Pero la fe sin obras es una fe muerta. Tú puedes decir que tienes fe, pero si tus obras no van de acuerdo a tu fe, entonces tú no estás en la fe. Y es importante que tú lo sepas. Porque no solamente basta con decir yo creo en Jesucristo para tener vida eterna. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Si tú hoy día crees este evangelio, arrepiéntete de tus pecados, de tu manera vana, pecaminosa, transgresora de vivir, mundana, egoísta. Deja esa manera en la que estabas viviendo. Arrepiéntete de ese camino y gíralo. Gira tu camino y empieza a conducir tu vida en pos de Cristo. Este es el llamado al arrepentimiento. Conoce a Cristo. Busca a Cristo. Ámalo, obedécelo, predícalo. Disfruta realmente del regalo de la salvación, del perdón de Dios y de la esperanza de la vida eterna y de la inexplicable comunión con el Espíritu Santo. Si tú crees este evangelio, efectivamente van a haber frutos en tu vida. El llamado, lo que estamos haciendo hoy es traer un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza a un mundo que está en la oscuridad. Cada uno de los oyentes ha nacido, ¿cierto? Y ha pecado. Pero van a haber oyentes que han sido lavados por Cristo y otros que no. A los que no han sido lavados por Cristo, el llamado es el Evangelio es este. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo, aquel que fue anunciado en las Escrituras del Antiguo Testamento, que murió y resucitó y que viene a darnos vida eterna. Y para los que sí han sido lavados, regocijémonos en el precioso mensaje del Evangelio. Qué mensaje más precioso de aliento y de amor para su iglesia, en el cual meditar día a día, vivir el Evangelio día a día, cada día que nosotros nos levantamos, darle gracias a Dios por su profundo amor. Porque podemos entrar a este lugar santísimo que tanto despreciamos, solamente a través del sacrificio de su Hijo. Vamos a orar para finalizar este breve sermón
Damos gracias sin duda por haber escuchado y oramos sin duda para que Dios obre en el corazón de cada oyente. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, amado Rey, glorificamos y exaltamos su nombre, Señor. Le damos innumerables gracias, Señor. Exaltamos, Señor, su obra. Agradecemos, Señor, su sacrificio. Le damos gracias por su infinito amor, porque sin lugar a dudas, Señor, somos ciegos. No podemos ver, Señor, cuán grande amor usted ha tenido con nosotros. Gracias, Señor, por su entrega, por esta gracia, Señor, que nos sostiene día a día. Oramos por aquellos que oyen su palabra, para que sean llamados, Señor, al arrepentimiento, para que usted conceda el don de la fe, Señor, para que usted traiga a aquellos que han de ser salvos. Desde ya damos por terminado este servicio, dándole gracias, Señor, y pidiendo sin duda, Señor, que usted conforte, Señor, aliente y ayude en lo profundo de nuestros corazones. Damos gracias, amado, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén.